Buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Un viaje al micromundo. En el episodio de hoy vamos a hablar de la relación de nuestra microbiota intestinal, su desequilibrio y la intoxicación por metales pesados y otro tipo de tóxicos. Para hablar de todo ello tenemos a todo un especialista en el tema, el doctor Marcos Mazuca, que es especialista en quelación clínica de metales pesados y tóxicos no metálicos. Buenos días, doctor, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es importante que todas las personas entiendan lo que es fundamental, el intestino. El intestino es algo grandioso, es un mundo dentro de un mundo y hay que tratarlo con respeto. Ahora hablaremos de cosas que tal vez hayan escapado un poco de la atención, que son los tóxicos. Totalmente. Para empezar este episodio me gustaría que nos pusieras un poco en contexto y que nos aterrizases, ¿no? De poner los pies sobre el suelo, de si es lo mismo estar en contacto con tóxicos o tener tóxicos en el cuerpo con estar intoxicados. ¿Es lo mismo o hay diferencias? Bueno, debería haber diferencias, ¿no? El hecho de la intoxicación es que es progresiva en el tiempo. Es decir, los países lamentablemente no veo ningún movimiento en relación con leyes que puedan limitar la presencia de toda esta sustancia, sencillamente porque todo proviene de la industria química. Recuérdense que la industria química es la que domina el planeta. Estamos hablando no solamente de pesticidas, de plásticos, estamos hablando de la industria farmacéutica, de los aditivos alimentarios, de los productos de limpieza, de los productos cosméticos, del aseo personal, es decir, todo, absolutamente todo. O sea, incluso el vestido, la camisa que te puedes estar utilizando es hecho de plástico. En fin, el problema que tenemos es que ya no podemos prescindir aparentemente de todo esto, porque sería como regresar al pasado, pero por otro lado es terrible. O sea, estamos hablando de sustancias altamente disruptoras neuroendocrinas, es decir, que alteran el sistema glandular y su función desde el nacimiento. Esto es algo como para poder hacer no una ponencia, sino una jornada entera hablando solamente de esto para que la gente tome conciencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque, o sea, todos estamos intoxicados. Bueno, no todos a lo mejor al mismo nivel, ¿no? Yo he tenido Vale. que hacerme más de 40 desintoxicaciones por todos los niveles de mercurio y otros metales que tenía. Y ya de eso ha pasado casi 15 años y vivo en un cuerpo desintoxicado, en un ambiente tóxico. ¿Por qué lo puedo lograr? Porque hay mecanismos, hay técnicas, hay cosas que podemos hacer para evitar que esos tóxicos vuelvan a entrar o entren en extremadamente mínima cantidad. Pero claro, Vale. nosotros estamos hablando precisamente del intestino como vía de Ujú. penetración. Entonces, los tóxicos sí están y sí puedes vivir sin tóxicos. ¿Y cómo podemos saber si estamos intoxicados? Porque por lo que comentas, realmente estamos rodeados de tóxicos. Todo lo que nos rodea, lo que comemos, lo que olemos, ¿no? Lo que respiramos, vivimos en un mundo lleno de tóxicos y más si vivimos en entornos urbanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros? Yo, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si estoy intoxicada? ¿Hay algún síntoma, algún signo? Ah, tú hablas de sintomatología. Claro, la Ujú. técnica para saber si estás intoxicada crónicamente o en forma subaguda es el mineralograma de cabello. No hay otra forma. Las otras son biopsias, ¿ok? Porque lo que nosotros analizamos en sangre, incluso en glóbulos rojos, o analizamos como una hematología que te hacen niveles de, qué sé yo, de plomo, de arsénico, de mercurio. Eso depende del pescado que te has comido el día anterior, del vino que te has tomado el día anterior, del arroz o paella que te has comido el día anterior. Pero después de 2, 3 días, casi todo eso desaparece porque está adherido a las membranas celulares. Entonces, el mineralograma de cabello es un ratio entre lo que tú tienes en la sangre, pero entre lo que tú tienes dentro de la célula. Porque el problema es que cuando desaparece aparentemente de la sangre es porque se ha adherido a las membranas celulares y es ahí que va a producir el problema, ¿ves? Ahora, los síntomas son síntomas que podemos abrir como una especie de listado infinito. O sea, una de las primeras cosas que va a producir un tóxico es cansancio, porque todo el sistema neuroendocrino comienza a funcionar poco y mal.
Al cansancio comienzan a añadirse problemas ya inflamatorios, porque recordemos que todas las sustancias químicas son radicales libres, entonces pueden producir daños a nivel mitocondrial. La mitocondria comienza a sufrir, la vida media se acorta, en vez de 15 días puede ser la mitad, comienza a entrar entonces todas aquellas etiquetas, ¿no? La fatiga crónica, la fibromialgia, el síndrome químico múltiple, y ahí va neblina mental, déficit de concentración, patologías gastrointestinales. No hay un solo paciente que tenga patologías gastrointestinales importantes que no tenga una contaminación de sustancias químicas y viceversa. No hemos conseguido en más de 10.000 pacientes que tenemos, perdón, no hemos conseguido ni un solo paciente intoxicado que no tenga una disbiosis intestinal. Hay una relación directísima que luego hablaremos, pero efectivamente la sintomatología va cada vez peor, hasta llegar al extremo de que, como te comentaba, los niveles de contaminantes son cada vez más, pero la gente nueva, por decir, la que nace, se consiguen entonces con un vaso ya tres cuartas partes lleno. No es como en la época mía, que casi no existían tóxicos. Los tóxicos comienzan a partir de mitad de los años 70 y luego de los años 80, ya cuando vas a mitad de los 80 es la generación tóxica. No porque sean gente tóxica, sino porque están intoxicados. Pero luego tenemos la generación que llaman la generación Z, que vendría siendo la generación de los años del 2000. Esos son una generación que se llama hipertóxica porque eso o sea, ni siquiera han mamado, ¿ok? De la leche materna el tóxico, sino que lo han recibido del vientre materno. Entonces nacen con una carga de tóxico brutal. Y entonces ya tú ves todas las patologías en gente extremadamente joven, que patologías que hace 15 años lo veíamos en personas de 60 años, de 70 años. Es decir, que la edad de la sintomatología por los tóxicos ha bajado enormemente. Y es lo que estamos viendo nosotros en los hospitales, en nuestras clínicas. ¿Ves? Y ahora mismo parece que se habla mucho como de los metales pesados, ¿no? Dentro del mundo de los tóxicos, parece que los metales pesados han cogido bastante peso. Entonces, sí me gustaría que nos explicases un poco cuáles son, dónde los encontramos, si puede haber intoxicaciones de varios metales pesados a la vez en un mismo cuerpo, ¿no? De cómo abordamos todo esto. Bueno, claro, la alimentación sigue siendo uno de las fuentes más importantes de la introducción de volúmenes, de grandes cantidades de metales pesados. En el pasado nosotros teníamos las amalgamas, los empastes dentales de mercurio, eran como la primera causa. Eso progresivamente por la concientización que han hecho todo lo que son odontólogos ya más jóvenes, han dejado de lado la ductibilidad de un empaste dental hecho de amalgama, de mercurio, y Ujú. ponen resinas, etcétera. Han cambiado el implante de titanio por uno de circonio. En fin, han hecho muchas cosas, pero eso ya, digamos, ha quedado relegado como segunda causa. La primera causa, por ejemplo, el mercurio es el pescado. Y lamento Vale. decirle que no es exactamente cierto lo que dicen todas las autoridades sanitarias en relación que, oye, el atún, el pez espada, el tiburón, no, no, todo, absolutamente todos los peces, todo lo que viene del mar, todo lo que tiene escamas, concha, etcétera, de río, de lago, de mares está contaminado por mercurio. Y eso es muy sencillo de entender, porque la gente dice, bueno, ¿y de dónde viene el mercurio? ¿Hay minas de mercurio en el mar? No. El problema es que el petróleo, que es la fuente de la energía mundial, ha sido sustituido por muchos países por el precio, etcétera, por el carbón. Y cuando tú quemas carbón, se producen miles de toneladas de vapores de mercurio. De hecho, la gente de Greenpeace en el año 2017, si no me equivoco, lanzó una información que se emitían cerca de 2.700 toneladas de mercurio a la atmósfera. Eso cae con las lluvias en todos los terrenos, obviamente. ¿Cuál es el terreno? El terreno, por decir así, mayor del planeta, es el agua. Entonces, ríos, lagos, mares, y ahí comienza la cadena trófica, ¿ves? Entonces tenemos la salga, el pececito, el pez más grande. Mientras más grande, más. Mientras más pequeño, menos. Pero todo está contaminado por mercurio. Esa es la triste realidad.
Y luego tenemos otros metales de una buena fuente o de por el consumo que hacen las personas a nivel del planeta, que es por ejemplo, el arsénico en el arroz. Ese es un problema planetario, o sea, todos los países del mundo productores de arroz lo saben. Tienen que tener cuidado porque, claro, el arsénico es un producto que, un metal, perdón, metal tóxico, que su acumulación puede ocasionar problemas letales. Estoy hablando de cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de intestino, de colon, puede producir cáncer de piel. O sea, el arsénico es tremendo. Y es el arroz. Entonces, yo he hecho ya muchos posts donde hablo sobre el arroz, que por cierto ha sido algo brutal, porque ha tenido más de 4 millones de vistas y eso me interesa que la gente lo sepa. Y damos unos tips cómo reconocer el mejor arroz, el que tiene menos arsénico, cómo hacer para quitar la mayor cantidad de arroz. Nosotros somos gente práctica, no venimos a asustar a la gente. Queremos que sepan, este es el problema, esta es la solución o lo que podemos hacer, ¿ves? Otro elemento que la gente a veces se le olvida es el plomo. El plomo no solamente está en las tuberías, en las cañerías de casas antiguas. El plomo está presente en la vid, está presente en el vino. El vino tinto es el que más tiene plomo. Y de hecho, uno de los elementos que lo saben muy bien los viticultores, que tienen que pasar un examen de ver cuáles son, por ejemplo, los hongos hepatotóxicos que puede tener ese vino y cuál es la cantidad de plomo que puede tener. Obviamente, todo eso depende de los terrenos, son cosas muy guiadas, pero es un elemento más. Y estoy hablando solamente de alimentos, ¿ok? No me voy a meter dentro de la contaminación que nosotros tenemos a través de los productos de belleza, los productos de limpieza. No me voy a colocar dentro de lo que es los tatuajes letal, níquel y cadmio, que pueden producir cáncer de todo tipo, son los metales que más se utilizan. El aluminio que está presente en las sartenes, el aluminio de las cápsulas de café, en fin, el aluminio presente también y el níquel presente en la bisutería, que eso en contacto con el sudor se absorbe progresivamente. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden ver perfectamente una persona que está contaminada por un metal. Lo habrán visto en su vida, segurísimo. Que una chica o un chico que tenga un pendiente dice, no me puedo poner bisutería porque me sale como una roncha, por decir, una erupción aquí Ujú. en el lóbulo. Esa es una reacción alérgica al metal y el metal es el níquel. Entonces imagínate lo que pasaría o lo que está pasando en tu cuerpo si tienes esa misma erupción dentro de tu célula y tú no lo sabes. Una destrucción celular. O sea, es alucinante y la gente, o sea, esto tiene que saberlo. O sea, tiene que saber que hemos llegado al año 2024 con unos niveles de contaminación jamás vistos en la humanidad. Y tienen que entender que si queremos sobrevivir en esta contaminación, lo primero es el reset. Tienes que hacer un borrón y cuenta nueva, limpiarte lo más que pueda. Y después entraremos, si quieres, en lo que es la quelación verdadera y los absorbentes, que es aquí una confusión brutal en toda la gente que le da una falsa sensación de tranquilidad cuando dice que utilizan productos naturales para desintoxicarse. Esos son depuradores, esos son absorbentes, esos no son quelantes. Eso nunca tendrán la capacidad electromagnética para arrancar de las membranas celulares los tóxicos. Porque si fuera tan fácil con una clorela, con una zeolita, con una, ¿qué te digo? Por ejemplo, que utilizan también el cilantro y no sé cuánto, es que yo te debería cerrar mis clínicas. Y yo siempre sí, porque todo el mundo toma eso. O sea, tú lo ves, cualquier persona, "Ah, no, yo tomo ceolita, no, yo tomo clorela. Sí. O cilantro, o cuestión, y batidos de zanahoria y todo eso. Esos son depurantes, esos son absorbentes. La carga electromagnética que tiene que tener una molécula llamada quelante, que es un aminoácido, tiene que ser 3 veces más potente que la carga electromagnética del azufre. El azufre son dos moléculas que sirven, se llama disulfur bridge, o sea, dos moléculas de azufre que se necesitan para unir dos moléculas de ácido graso, en este caso el colesterol, que hace parte de la membrana. Es decir, que esas están enganchadísimas ahí, produciendo los problemas que tocan. Pero si nosotros no introducimos en nuestro cuerpo una sustancia que tenga una carga electromagnética mayor, es que olvídate, no lo va a poder, por decir así, arrancar de la membrana celular.
¿ves? Por eso Y que esas con, son una cosa importante. Perdón, dime. no, te iba a preguntar, como me has estado diciendo que a los pacientes siempre le dais como esas estrategias prácticas de cómo podemos reducir esa presencia de metales pesados, me gustaría que nos lo contases hoy aquí, porque viendo lo visto, parece que, vamos, el pescado, el arroz, las propias sartenes, el agua, porque al final las tuberías tienen plomo. Ya no entramos en maquillaje, en bisutería, como has dicho, porque entonces el podcast se nos alarga, pero en cuestión de alimentación, ¿qué podemos hacer para, dentro de lo posible, dentro de lo que esté en nuestras manos, intentar reducir al máximo esa presencia de tóxicos? Sí. Bueno, hay que recordar, hay que hay muchas cosas de que hay que hablar, porque el discurso no es que sea complejo, es muy sencillo, pero hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Vale. Perdón. Entonces, la primera variable es quién eres. O sea, yo no sé quién eres. Si yo no te hago a ti un estudio de un gen, que eso lo he publicado muchas veces, que es el gen MTHFR, el gen de la metiltetrahidrofolinato. Si yo no conozco si tienes ese gen normal o lo tienes parcialmente mutado o lo tienes muy bloqueado, muy mutado, no conozco tu capacidad de autodesintoxicación. Ese es el punto principal. Entonces ya tú ves que hay dos variables importantes. ¿Cuánto tóxico hay fuera? ¿Cuánto tóxico yo estoy introduciendo? ¿Y qué capacidad tengo yo para expulsar ese tóxico? Lo habrás entendido perfectamente. En la medida que tenga yo ese gen más mutado, más con mayor velocidad voy a acumular ese tóxico y más prontamente voy a producir o a desarrollar una enfermedad, por llamarla así, un descontrol. Ujú, Si no fuera como te estoy comentando, no tuviéramos casos de chicos de 26, 27 años que tienen una carga, por ejemplo, de espermatozoide, espermática, menor que un hombre de 80 años. No tendríamos igualmente una edad aproximadamente igual de veintitantos años, chicas que están en menopausia hace 3 años, por la carga de mercurio y aluminio que tienen. Entonces, esos son grandes bloqueadores o disruptores neuroendocrinos, sin contar la cantidad de plásticos, que esos son todavía más disruptores endocrinológicos que los metales pesados. Eso tienden a producir obstrucciones vasculares y pueden producir enfermedades autoinmunitarias. Entonces, claro, nosotros tenemos lo primero que tener en cuenta ese elemento. Si yo sé quién eres tú a ese nivel, sé si va a ser, por decir así, fácil controlarte o no. Las ujú, personas que, y lamento decir, que sean los que tienen el bloqueo, digamos, la mitad del bloqueo, ujú, son el 46% de la población. Y cerca del 33% son los que tienen el bloqueo mayor. Es decir, que entre uno y otro tienen como el 80 y tanto por ciento. Es decir, que casi todo, 8 personas ujú, sobre 10 no pueden deshacerse de los tóxicos. Por eso yo siempre les comento, o sea, hagan cosas interesantes, sepan cuál es su gen, es como tu DNI, o sea, eso yo no lo puedo cambiar, es el color de tus ojos, tu estatura, tu piel, o sea, ese eres tú. Entonces, conócete, porque eso no solamente es para los tóxicos, metales, plásticos, no, no, eso es también para la cervecita que te tomas, para aquel alimento que no, que es algo, digamos, fuerte, por decir así, una palabra, de metabolizar y digerir, como por ejemplo los alimentos de las comidas asiáticas que tienen muchos aditivos, o sea, también para eso, ¿entiendes? Entonces, conócete primero. Segundo, conoce tu nivel de tóxico, porque estamos nadando en la basura. Entonces, mineralograma de pelo. Haz tu mineralograma de pelo, hazte el estudio del gen y ya, oye, ya tú sabes dónde estamos parados. Entonces, ahí se hace un trabajo fabuloso. Y si a eso, ¿cuál es el tercer elemento que falta? La biota intestinal. Porque si yo voy a hacer un tratamiento de desintoxicación o nutrición, tengo que hacerlo todo a través de la biota. Y después hablaremos específicamente del desastre que se produce en la biota cuando hay tóxicos.
Entonces, claro, que la pregunta tuya estaba relacionada en qué es lo que podríamos hacer. Entonces, ya conociéndote así, ok, Ujú. elementos generales. Oye, vamos a ser un poquito más sensato. O sea, no vayamos a utilizar esos envases de plástico de silicona para hornear, por Dios. O sea, vamos a dejarnos de utilizar esas botellas de plástico que mientras más tiempo pasan, más ftalatos pasan hacia el agua. Esos son grandes disruptores neuroendocrinos. Ustedes no tienen idea de lo que producen a nivel ovárico, a nivel tiroideo. Bien, entonces, ¿qué haríamos con el agua? Filtro. Compren un bendito filtro. Que ese filtro sea el mejor que digamos, que pueda sostener vuestra economía. Porque a la larga va a ser sumamente rentable estar comprando botellas. Pero ojo, ese filtro tiene que servir para el agua de cocinar. Porque resulta que la famosa agua de todo el país que tú vas o capital que tú vayas, te dicen, esta es la mejor agua del planeta. ¿Ok? Y resulta que en casi todos los países del mundo le echan floculantes. Los floculantes son una sustancia que sirven para atrapar el barro que flota y que enturbiece el agua para aclararla. Dice que agua cristalina. ¿Y sabes cuál es el floculante más utilizado? Es el ¿Cuál? sulfato de aluminio. Y el sulfato de aluminio y el aluminio se relaciona con el Alzheimer. El aluminio es uno de los grandes disruptores centrales que producen lo que se llama disautonomía central, presente en muchas sustancias de farmacia que se utilizan. Entonces, claro, el sulfato de aluminio. Entonces, si yo quiero eliminar todas esas cosas, pues mira, y toda la basura que pueda estar presente, no solamente los virus, parásitos y todo eso, que eso lo hace cualquier filtro, pero un buen filtro. O sea, hagan esto, un esfuerzo económico, esto es para mi familia, de ahora en adelante. Hay buenos filtros de un gamas impresionantes, que van de 200 euros hasta, qué sé yo, hasta 5.000, pero cojan un filtro, por favor. Y que eso sirva no solamente, como digo, el agua de beber, sino para cocinar. Cambien todos los enseres de cocina, eliminen todo lo que sean teflón, aluminio, utilicen si quieren la de la abuela, la del hierro colado. Esa es una maravilla. Hay un poquito de óxido, no te hace nada. Pero quiten todo lo que sea aluminio, teflón. Utilicen en otros países existen también los Pyrex, que son, o sea, esto de vidrio templado que sirven para hornear. Ese es fabuloso, incluso para conservar los alimentos. Tiren todos esos toppers de plástico, utilicen los que son vidrios con algunas cierres que pueden ser a lo mejor de algún elemento inerte, pero que no tengan contacto con los alimentos. O sea, no utilicen, por ejemplo, el foil de aluminio en contacto. Ustedes seguramente han horneado un pollo, lo que sea, y han visto cómo ese aluminio se vuelve oscuro. Eso es óxido de aluminio que pasa en la comida. Entonces, si van a hacer algo por el estilo y es un envase grande y que no pueden, sino que tienen que taparlo, pónganle papel de hornear y después entonces le ponen el foil de aluminio, que no esté en contacto con los alimentos. Tengo fotos de cómo se adhiere ese aluminio a la comida. Cápsulas de tipo de café. Hay unas cápsulas, nosotros en la clínica tenemos cápsulas ecológicas, es decir, que no solamente el café es ecológico, sino que la propia cápsula es hecho de lo que se llama bioplástico, es decir, que cogen un maíz no transgénico, fíjese bien, y lo calientan en una determinada manera para que dé la forma de cápsula. Utiliza en la parte superior papel, que es un papel biológico sin ningún aditivo químico, y el café es ecológico. O sea, esas cápsulas se consiguen, hay buenas marcas aquí en España. Entonces, y son compatibles con muchas cafeteras y no te cuesta más. O sea, son pocos céntimos más, pero es tu salud. Todas las veces que esa cafetera pinche la cápsula de aluminio, son virutas, son partículas a veces muy pequeñas que no logras ver, que van a terminar en tu intestino y luego van a pasar al torrente sanguíneo. ¿Qué más te puedo decir? Que hay cantidades de cosas. O sea, no utilicen elementos que son tipo los aceites en spray. Eso es una barbaridad.
utiliza, es que de verdad hay cosas que nosotros sabemos y que, claro, la gente solamente ve la practicidad. No utilicen, no calienten plásticos en microondas. Si pueden utilizarlo, pues compre. La mejor cosa que pueden hacer un microondas es regalárselo a alguien que no aprecie mucho. O sea, desháganse del microondas, utilicen los pequeños hornos. Hay algunos hornos que son del tamaño de microondas que son una maravilla y te calientan fantástico la comida. En fin, ¿qué te puedo decir? Productos de limpieza, productos de aseo, todo eso lo hay incluso a nivel de ecológico ya existen. Inviertan en su salud. Esto no es algo económico. Las grandes superficies de productos alimentarios saben que no les gusta lo ecológico porque no dura mucho. De hecho, ustedes podrán ver en la parte de verduras que solamente tienen un bancón, un banco ahí de algunas cositas ecológicas y están todas chapadas, porque eso de allá en 1 o 2 días ya están malas. Entonces, ¿quién va a invertir en eso? Pero oye, no vayas a conseguir una manzana, un pimiento de proveniencia no ecológica y eso te dura una barbaridad. Hagan ustedes un experimento, cojan un pimiento ecológico y uno que no lo sea y lo ponen en la nevera sin tocarlo y después me cuentan. Es que es así, ¿ves? Y esos pesticidas y todos esos elementos te lo comes. Entonces, por allá dijimos, los tóxicos hay muchas cosas más que se pueden decir en la casa para poder evitar. De hecho, en mi libro, es que una de las cosas de vivir crónicamente sano, en mi libro me dediqué a esa parte, a detallarla. Incluso hay un listado de muchísimos aditivos alimentarios que han sido detectados como potencialmente cancerígenos. Y hay un tip importante. Nosotros, bueno, lo distribuimos en la clínica, que es como una pequeña tarjeta con los 46 aditivos. Sé que existen aplicaciones que dice bueno, malo, no. Estos son 46 aditivos que son cancerígenos a según del volumen. Obviamente, si tú lo tomas en un solo producto de vez en cuando, la cosa es mínima, pero si lo tienes este y el otro y el otro y el otro y el otro, pero eso es lo que se llama la compra limpia. Cuando ya tú detectas las marcas que tienen menos o que casi no tienen esos productos, habrás hecho un favor a tu familia que tú no tienes idea. Entonces, el resto es un paso más allá, que sería alimentos ecológicos. Pero es que los alimentos ecológicos, de verdad, garantizados, etiquetados, etcétera, tienen dos elementos importantes. Uno, que te garantizan que no tienen pesticidas y ya vamos bien. Y en segundo lugar, no tienen una carga de nutrientes que es mucho mayor que el mismo pimiento industrial. Parece una tontería, pero no lo es. Porque resulta que si los productos ecológicos de verdad han sido, digamos, cultivados en invernaderos, en protección ambiental, cuando caen las lluvias ácidas, ese mismo carbón que te hablaba que al quemar produce mercurio, produce otras dos sustancias tóxicas, que son nitritos y sulfitos. Esas sustancias son quelantes. Esas sustancias cuando caen en los terrenos de cultivo absorben los micronutrientes. Entonces, claro, imagínate, por un lado la pobre verdura la llenan de tóxicos y por otro lado le quitan la mitad de los nutrientes. Y si tú le dices a una célula, que yo siempre lo he comentado, coja una célula de tu cuerpo y yo la pongo en el estrado porque la vamos a juzgar. Porque digo, ¿cómo es posible que a esta altura de la tecnología vamos a poner un pie en Marte? Vamos a colonizarlo del desarrollo tecnológico que tenemos y seguimos muriendo de cáncer, de patología autoinmunitaria, el acortamiento de la vida. Vivimos más, pero no vivimos mejor porque estamos cada vez más enfermos. Y le preguntan a la célula qué ha pasado. ¿Sabes lo que te contestaría? Mira, muy Ok. sencillo. Te contestaría lo siguiente. Mira, en primer lugar, tú no me das los nutrientes que yo te pido. En segundo lugar, me llenas de basura y tú pretendes que yo funcione. Yo hago lo que puedo, te hago sobrevivir. Y esto va acortándose cada vez más. Es decir, que la aparición de la enfermedad, del desequilibrio, es cada vez más breve en el tiempo desde la que persona nace. O sea, en la época mía, una persona se retenía muy saludable hasta que llegaba, por decir así, a los 60, 70 años, porque bueno, había hecho descontroles y todo, pero casi no tenía nada que ver los elementos tóxicos. Y si tú quieres ver un mineralograma de cabello impresionantemente bien, o sea, que no sin tóxico,
cógele una muestra de pelo a un hombre o una mujer de 80 o de 90 años. Esas personas han vivido durante casi 50, 60 años de su vida en un ambiente sin tóxico. En los años 50 esto no existía. Nadie hablaba de tóxico, ni en los 60. Esto se comienza a hablar a partir de la mitad de los 70 y fuertemente entre mitad y finales de los 80. Entonces, hay un antes y un después. Entonces, pero yo tengo la suerte de haber vivido por lo menos 25 años de mi vida en un planeta diferente. O sea, un planeta donde comía el pescado que me daba la gana, de los productos industriales, por decir, los productos que llegaban al supermercado eran buenos. Yo me recuerdo ir a sitios donde vendían frutas y verduras, esos tipos mercados de plaza que hay los fines de Ujú. semana, y era un aroma como si entraras en una floristería. O sea, tú lograbas detectar por el aroma donde estaban determinados tipos de vegetales. Ahora no. Tú entras a un supermercado y si no le dices al chico dónde quedan, dónde están las cebollas o lo que sea, es que no tienes idea, porque no saben a nada. Pero es por eso, porque han perdido lo que se llama las características organolépticas, es decir, la cantidad de micronutrientes, los cuales micronutrientes, de paso, no sirve para la función celular, sino que sirve para que esa célula también fabrique unos barrenderos que sirven para la autodesintoxicación. ¿Ves cómo el pez que se muerde la cola? Totalmente. Creo que he hablado demasiado. Ahora te toca No, no, hablar. para nada. Está siendo súper interesante. Y es que además, como bien has dicho, el intestino es un poco esa puerta de entrada, ¿no? De todos estos tóxicos que consumimos, a los que estamos expuestos, y en nuestro intestino vive nuestra microbiota intestinal. Claro, Y supongo que le pasará algo parecido a lo que has comentado de la célula, ¿no? De no le das los nutrientes, la das basura. claro, claro. Intuyo que a nuestra microbiota, a todos esos Igual. bichitos que tenemos, es lo mismo. Claro, es lo mismo en las dos formas, en forma directa, porque toda esa Ujú. basura química se supone que es alimento, pero es que es procesado por las bacterias intestinales, que es como cuando tú te vas a comer algo y tienes un huesito y lo escupes y dices, ¿qué es esto? O sea, que puede producir alteraciones. Recuérdense que cuando nosotros hablamos de disrupción, hablamos de mutaciones génicas. Y esas mutaciones genéticas están relacionadas por sustancias químicas que entran dentro de una célula, que entran dentro de una bacteria, que entran dentro del ADN de esa célula o de esa bacteria, que se encaja en ese ADN y puede producir cualquier cantidad de mutaciones. Entonces, y lo primero que va a producir es la mala función o mala comunicación entre una célula y otra, entre una bacteria y otra. Ese es uno de los elementos. Pero cuando nosotros hablamos de cómo se controla, o sea, ese control maravilloso que hay entre el intestino, las bacterias intestinales y la inmunidad de la persona, depende de la cantidad de tóxicos que tenga el individuo. Esto lo he hablado muchísimo con personas que son, que saben mucho de biota, que se han dedicado solamente a esto. Y esta información les ha servido también a ellos, porque es dado por la experiencia clínica. Nosotros aquí tenemos en 21 años ya en España y como te digo, más de 10.000 pacientes y ya tenemos mucha experiencia en ver la relación. Y la relación es muy sencilla. Cuando el glóbulo blanco nace, el sistema de defensa, ellos migran en todo tu cuerpo y se distribuyen a todo tu cuerpo, pero no se distribuyen en una forma igual, parecida, no. El 80% del sistema de defensa se aloja en la parte de abajo o en la submucosa intestinal. Un glóbulo blanco no puede pasar hacia el intestino. Nosotros cuando hacemos un examen de ese no vemos glóbulos blancos, a menos que haya una infección, una penetración, una hemorragia, lo que fuera, pero no se ven. Ellos se comunican a través de otros elementos. Bien, pero ¿qué sucede si en tu cuerpo existen tóxicos en determinadas zonas, en glándulas, en órganos, en donde fuera? Esos glóbulos blancos, esas defensas, se van a desviar. Hay un lote que nunca llegará. Focalicemos. Tenemos 80% de soldados que tienen que ir a una barrera que se llama intestino. El intestino tiene a nivel microscópico casi 1.000 metros cuadrados de superficie. Es decir, que tu intestino tiene una superficie de una piscina olímpica. Y es lógico que ahí vaya a terminar el 80% de nuestras defensas, porque tenemos que
Es como un país dentro de un país, es como el Vaticano dentro de Italia. O sea, es un país que tiene sus soldados, sus cosas, y de este otro lado oye, hay una frontera, hay una barrera semipermeable en la cual Ujú. permitimos el paso de algunas cosas y otras no. Entonces, no nos conseguiremos nunca con ese número mágico de 80%. Tendremos un 60, un 50, lo que fuera. ¿Qué ustedes creen que va a suceder a nivel intestinal? Existe una disbiosis importante. Entonces, si nosotros vemos eh, cuáles son los controladores del sistema de defensa, lo entenderemos todavía mejor. Un sistema de defensa, es decir, un glóbulo blanco, un soldado que está preparado para defenderte de bichos que entren en tu cuerpo, virus, bacterias, parásitos, que está preparado para destruir incluso una célula cancerígena o controlar una reactivación de algún virus que tú tengas dentro, como el de la mononucleosis, el citomegalovirus, el herpes, etcétera. Ese tiene dos controladores. O sea, él no nace y se lo sabe todo. No es como una persona que nace y bueno, ese es un genio y se lo sabe todo desde el nacimiento. No, él tiene dos controladores. El primer controlador son las emociones, el cerebro. El cerebro es el gran general que le dice al glóbulo blanco, al soldado, actívate o desactívate, switch on o switch off. Siéntate o actívate porque hay que prepararse a la batalla. Pero ¿quién le dice a ese glóbulo blanco, a ese soldado, quién es el enemigo y qué munición tiene que utilizar? Esas son dos bacterias intestinales, las inmunomoduladoras o señalizadoras, que son la Escherichia coli y el Enterobacter. Entonces, ahí viene la relación que hay entre el cerebro que se activa o desactiva. Una persona deprimida, que tú no le vas a decir a una persona que está deprimida, oye, ¿qué tal si trotamos 3 kilómetros? Ese tipo está agotado, cansado, quiere tirarse en una Claro. máquina y operarse, si está deprimido. Y si está deprimido así su inmunidad. Por eso que las personas deprimidas tienen más tendencia a infectarse, a enfermarse. ¿Ves? Eso te da la idea de cómo las emociones controlan la activación o la depresión inmune. Pero el control que tienen las bacterias intestinales es todavía mayor, porque ellos son los que le van a decir al sistema inmune lo que tienen que hacer. Entonces, imagínate que no existe sino que la mitad de esos glóbulos blancos en la mucosa, en la submucosa intestinal. Es que ahí se forma un despelote, pues nadie sabe lo que tiene que hacer. Y de paso, las bacterias que nosotros llamamos malas, que no son malas, solamente que son mucho más activas, más poderosas, como los Clostridium, comienzan a aumentar. Y al aumentar, entonces está todo ese paquete del SIBO que hablan del SIBO. El SIBO es una forma extremadamente simplista de decir las cosas. Aquí no estamos hablando de bacterias del colon que pasan hacia la parte intestinal del intestino delgado. Aquí ha sucedido un desastre porque es como que hubo una fiesta, una boda muy bien organizada, que sabían dónde se tenía que poner los músicos, dónde tenía que ir los camareros. Aquí entonces son los camareros los que están cantando y esto es un desastre. El novio no ha llegado, la comida tampoco. Es un despelote. Entonces, claro, la persona va a tener dos problemas fundamentales. Uno local, a nivel intestinal, gases, inflamaciones, cólicos, malas digestiones, pérdida de peso o ganancia de peso. O sea, un desastre total. Y lo que va a tener también para la parte interna, o sea, del intestino hacia tu cuerpo, inflamación. Y esa inflamación te da todo el corolario de síntomas que guiado a algo así como que quien guía a la carreta por la histamina y muchas otras moléculas proinflamatorias. Entonces es algo muy sencillo de entender y muy fácil de captar. Y sí te puedo decir que nosotros tratamos en conjunto, sea el intestino, con todos los protocolos, bacteria por bacteria, como debe ser, nos lleva tiempo, puede llevarnos un mínimo de 3 meses, un máximo de 8. En el giro de 3 a 8 meses el paciente está completamente recuperado, pero cuidado, sobre la marcha hacemos tratamiento de nutrición celular intravenosa y hacemos desintoxicaciones intravenosas, porque la idea es quitar la distracción inmunológica. Ese no es trabajo mío, el mantener una biota intestinal normal. Ese trabajo lo tiene la inmunidad. Entonces vamos a quitarle esa distracción. Lo que Yo está siempre digo, molestando. exacto, yo siempre digo, ¿de qué me vale tener 10 millones de soldados si 5 millones o la mitad están viendo una película en otro lado? O
sea, estoy inmunosuprimido. Quita, apagarle el televisor y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Vete al intestino. O sea, porque ese es tu trabajo. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que Claro, sucede. Recuérdense que nosotros no tenemos un número ilimitado de glóbulos blancos. Eso se llama leucemia. O sea, nosotros tendríamos hasta un tope que oscila entre 5, 8, 10 mil glóbulos blancos, normalmente entre 5 y 7 mil. O sea, no es que podemos, bueno, como estos están desviados, vamos a producir más para el intestino. No, ese es el tope. Entonces nosotros tenemos esa cantidad de ejército que tiene que dividirse. El 20% circula en tu sangre para controlarlo, todo lo que son los virus lentos, la borrelia si es que la tienes, etcétera, y ese gran 80% hacia el intestino. Entonces se claro, activa la cándida no es tonta, como ella ve que no hay suficiente defensa abajo, ella se acerca a la mucosa, penetra la mucosa con las hifas, las raíces, y rompe las junciones estrechas, produciendo el síndrome intestino permeable mecánico, porque luego tienes el producido por el estrés, el producido por el exceso de fruta que produce alcohol y obviamente los productos de farmacia, que si los antiinflamatorios, los antibióticos, la cortisona, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, ahí está la tragedia de las chicas con la cándida, que la cándida la tengo todo el tiempo y me curo entonces se vuelve, claro que te vuelve, si no te has desintoxicado, nunca te vas a poder curar al 100% de la cándida. Eso no es trabajo de un antimicótico que te va a producir una mejoría, pero no es trabajo no te vas a pasar tu vida tomando antimicótico para estar incluso tener una mejoría del 70%. Tú quieres que esa cándida ni se atreva a acercarse a la mucosa. Ella no es tonta. Recuérdense que el nombre te lo dice todo. La cándida está dentro del grupo de los saprófita. Saprofitorum en latín significa me aprovecho. ¿Y de qué se aprovecha? Que no hay defensa o será tonta. Como llegue a la inmunidad nuevamente a su mucosa, ya se retira como un pulpo. Entonces las funciones estrechas se cierran. Es algo muy bonito, muy dinámico y como lo vemos. O sea, nosotros controlamos el antes y el después de los tratamientos y cómo la cándida ha desaparecido. ¿Ve? y por ejemplo, ahora que me hablas de cándida, en las analíticas de microbiota intestinal, ¿hay algún parámetro que cuando lo ves alterado te dé sospechas de esa intoxicación? Sí, cuando hago un examen de heces y no consigo cándida en una persona que tiene elementos inflamatorios, Ujú. es porque tiene tóxico. ¿Por qué? Porque si tiene tóxico, como dije, hay una desviación de la defensa del intestino, significa que sí hay cándida, pero no en las heces, está en la mucosa. Y para yo detectarlo, tengo que hacer los metabolitos orgánicos en orina para saber con nombre y apellido qué cándida es. Y te puedo garantizar que prácticamente el 100% de las veces que no hay cándida a nivel, bueno, 100% tal vez exagerado, un Mm. 98% de las veces tenemos cándida mucosal, es decir, cándida adherida a la mucosa. Y entonces, claro, eso es como el sello. Esta persona a mí me trae unos metabolitos y me sale una cándida, una parapsilosa, una citoca, una glabrata. Dice, este paciente está intoxicado de verdad. ¿Ves? Claro. Pues doctor, me ha encantado este tema. Es verdad que tóxicos no estaba muy puesta, pero ya con todo lo que me has dicho voy a llegar a casa, voy a ponerme a cambiar sartenes, a cambiar los utensilios de cocina, a mirar el maquillaje y todo para ver si tiene tóxicos o no. Pero para ir acabando, porque se nos está acabando el tiempo, sí me gustaría proponerte un juego que se lo propongo a todos los invitados del podcast, y es ponerte en la situación de si tuvieras que irte a una isla desierta y te dejasen llevar 5 cosas para cuidar tu microbiota. Tú, como Marcos Mazuca, ¿qué te llevarías para cuidar tu microbiota? O sea, sí, pero es productos de comercio, por decirlo. De O lo sea, que quieras. Esto es completamente abierto, lo que tú quieras para cuidar tu microbiota intestinal. para cuidar la bueno, obviamente, si es una isla desierta, ya me debería dar varios ítems, porque a ver si tengo cocos. Si yo tengo cocos en eso, uff, ya lo tengo casi todo listo. Pues tengo aceite de coco, tengo fibra, los fermentos, o sea, ya las bacterias estarían maravillosamente bien. Me llevaría, buscaría agua y dependiendo de lo que vea en esa agua, obviamente un filtro por lo menos de parásitos, conseguir una buena fuente de agua
Tratar de comer, bueno, el problema que tendríamos ahí ya sería que el alimento en una isla desierta sería el pescado, ¿no? Pero si esa isla a lo mejor está en una zona donde la corriente del Niño arrastra mucho el mercurio, que lamentablemente no es que haya muchas islas como la isla de Pascua o algo por el estilo, que de paso no tiene árboles. Entonces, claro, ahí tal vez los peces tendrían menos mercurio. Ese es uno de los tips que yo siempre les doy a mis amigos paelleros, que si van a, bueno, ahora me van a caer encima todos los que son los productores de pescado y cosas varias. Los langostinos y todas las que son las gambas que provienen de la zona de Chile y Argentina son muy buenos, tienen un porcentaje de mercurio mucho menor, porque eso ha sido calculado por la corriente del Niño. O sea, todos los desechos que hay pues obviamente esa corriente los deja como un poco más limpios. Pero siempre siguen teniendo, o sea, no es que no tengan, es algo así como más Tienen que todo menos. como tranquilidad mental que otra cosa. Pero lo que sí sirve, lo que sí me llevaría de aquí tal vez sería algún quelante por vía oral para mantenerme sano, porque yo ya estoy desintoxicado, pero lo que hago es que tomo unos quelantes por vía oral 15 minutos antes de comer pescado, cualquier fuente de metal pesado. Pues ujú. Qué curioso. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación a venir a este podcast. Y para el resto de los que nos estéis escuchando, pues nos vemos en próximos episodios. Pues muchísimas gracias por tu invitación. Estoy siempre dispuesto a compartir todos los conocimientos que tenemos. Quiero gente sana, gente feliz. No soporto ver gente joven que entre en mi clínica. Y ni siquiera gente mayor, déjame decirte. No quiero que, o sea, quiero que si van a venir, que se hagan una limpieza, listo, y luego un control de cambio de aceite y filtro. Los hospitales no están para eso. O sea, no, en absoluto. Eso es para atender en urgencias, emergencias, no para el día a día, ¿ok? Mantenerse crónicamente sano, sobre todo. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.